muy necesaria en nuestras vidas y muy necesario que no se nos olvide. Y vamos a ver allí una palabra muy hermosa que está en Proverbios capítulo 22, versículo 4. Yo quiero que vayan, por aquí están unos hermanos que nos visitan. Bienvenidos, mis hermanos, Dios les bendiga de una manera muy hermosa. Bienvenidos a la casa del Señor, perdón. No enfoqué para este lado, pero son bienvenidos. Ustedes están, gócese en la presencia del Señor. Qué bueno que están con nosotros. Hoy quiero hablarles de esta palabra que es muy necesaria en nuestras vidas. Mire, cuando estaba buscando, claro, hay muchísima información en todas las redes, en los medios, predicaciones, anuncios, folletos, reflexiones que hablen del carácter cristiano, que hablan del carácter cristiano, que hablan del verdadero enfoque que debe tener el cristiano. El cristiano en sí no es llamado, nosotros tenemos un concepto a veces equivocado. Por eso nos desanimamos en el caminar cristiano. Venimos a la iglesia y esperamos que Dios haga un milagro en nuestras vidas. De hecho, hay muchas personas buscadores de milagros y de las bendiciones de Dios, pero sin el deseo de tener un compromiso con Dios. Realmente esto es lo que les hablaba Jesús. Le dijo al pueblo que le seguía, la multitud que le seguía: ustedes me siguen porque les doy de comer. Yo creo que más claro no puede haber una palabra. ¿Qué es lo que buscaban? Lo que iban a obtener de Jesús. Pero Jesús nos habla y invita al pueblo y les dice: mire, la gente van a saber, todos van a saber que ustedes son mis discípulos cuando ustedes les hablen a ellos con sus frutos. Por sus frutos sabrán que son mis discípulos. Entonces la vida cristiana no se trata de cuántas bendiciones yo he obtenido, ni cuántos certificados, ni cuántos diplomas, ni cuántos reconocimientos, ni qué bonito canto. Va a decir, se está excusando el hermano. Ni qué bonito toco, tampoco. No se trata de eso. Podemos tener bonitas melodías a través de los instrumentos, sin tener la presencia de Dios en sus vidas, sin tener esa paz y aún sin tener frutos, porque podemos tener buenos músicos. Podemos tener personas que canten muy hermoso y alaben al Señor, pero no hay frutos en sus vidas. Hace tiempo nos pasó a nosotros, apenas teníamos 2 años empezando la iglesia, creo que no teníamos ni 2 años, 1 año y un poquito más. Éramos, si al caso, los domingos nos juntábamos a lo mucho unas 40 personas, pero en 1 año y medio, contando niños y contando los músicos y contando todo, éramos poquitos, pero en 1 año y medio vino nuestra primera división. Una hermanita que venía al frente y cada vez que ella cantaba, de verdad, o sea, la iglesia, todos lloraban y pasaban al altar cuando ella cantaba, ¿para qué más que la verdad? Cantaba bien bonito, o sea, no cantaba nada mal la ranchera, cantaba muy bien. Y empezaba a cantar y tomaba el micrófono y empezaba a cantar y cantaba precisamente ese canto con el que yo tanto me equivoqué ahorita. Empezaba a cantar y decía: levanto mis manos, y hacía una pausa, aunque no tenga fuerza. Esas voces, así la madre bien sabe, yo no sé de esas voces, pero yo decía: wow, qué tremendo. Cuando vino la división, ella era una de las personas que provocó la división junto con otras hermanas. Se fueron, levantaron una iglesia en La Cochera. Pero qué triste, porque cuando me piden el apoyo a mí, voy y hablo con ellos. Ella no tenía un esposo que fuera su esposo, y la otra que iba a ser la pastora no tenía un esposo que fuera su esposo. Entonces se vive una vida de adulterio, pues no hay una vida de santidad. El Señor nos pide, no importa, no me vaya a malentender, no importa cuántos pecados usted haya cometido, cuál vil pecador o cuál malvado haya sido antes de venir a Jesucristo. La Biblia dice que el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para que nuestros pecados fueran limpiados, fuéramos lavados con la sangre de Jesucristo y recibiéramos una vida eterna bajo la promesa de la palabra de Dios. Y ahora en Cristo somos nuevas criaturas. El problema es que estás en Cristo y sigues pecando. Y la Biblia dice, aquellos que están en el estudio de los martes,
Y la palabra del Señor nos dice que aquel que practica el pecado es hijo del diablo. Nada más la hermana ha visto los estudios. Estamos en un estudio de guerra espiritual, los martes de 10 a 11, los jueves de 10 a 11. Anterior a este, que son las estrategias, que el capítulo que estamos leyendo ahorita son las estrategias que Dios nos da para la guerra. Anterior estábamos viendo las estrategias, el terreno del enemigo. Y la Biblia dice que todo aquel que practica pecado no es hijo de Dios. El que practica el pecado es hijo del diablo. Amén. Ahora, vaya la palabra, no diga, el pastor me dijo, no, la Biblia dice. Ahora, hay una diferencia entre que un cristiano, entonces todos los cristianos no pecan. Sí, pero no pecan practicando el pecado. Pudieran pecar por una debilidad, pudieran pecar por un accidente, pudieran pecar por un momento de ira, un momento de enojo, un momento de gritos, y se levanta. Lógicamente somos humanos, pero tienen la capacidad de pedir perdón, tienen la capacidad de reconciliarse con Dios, tienen la oportunidad, porque la palabra del Señor nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén, amén. Entonces, la iglesia, nosotros estamos en el mundo, hermanos, seamos realistas. Qué tremendo cuando estamos en el mundo y las personas prueban nuestro carácter. Mire, para hacérsela más fácil, no se preocupe, porque usted es probado todos los días. La gente de nuestro alrededor prueba qué clase, qué tipo o qué calidad de cristiano tiene su vida. Constantemente. Pero yo quiero hablarle de un fruto que debe haber en cada cristiano, que debe haber, no hay excepción, debe haber y tiene promesa de parte de Dios. Debe haber este fruto. Qué bueno que fuéramos la iglesia que el Señor espera. El Señor espera una iglesia llena de amor. ¿Cuál es el primero y el más grande mandamiento? ¿Están grabando? ¿Cuál es el primero y el más grande mandamiento? Dios. Para que se oiga bonito, hermano. Entonces habla del amor a Dios. Amén. ¿Cuál es el segundo comparado con el primero y en el cual se encierran los demás? El segundo que dijo Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y se da cuenta, vienen como mandamientos. El amor viene como un mandamiento, no como una opción. El amor viene como un mandamiento, no como una opción. Así que le invito a que practique el amor, hermano, aún aquellos que no se dejan amar, porque hay personas difíciles, pero esto solo se va a lograr cuando nosotros tengamos un recibimiento de la promesa de Dios y practiquemos lo que el Señor nos manda. Proverbios 24, versículo 4, dice la palabra del Señor de esta manera: riquezas, honra y vida. Ahora, yo no me gusta mucho esto, pero por alguna razón yo quiero que usted se lo aprenda y lo lleve en su corazón. Nuevamente lo voy a leer. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Hay una recompensa en la humildad. Hay un dicho muy conocido en México que dice: dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Y son mexicanos. Cuando las personas presumen de humildad, es lo que más les falta. No, mi hermano, es que yo soy muy humilde, bien sencillito que soy. Esta veces eso es lo que más falta. Pero quiero que vea una promesa de parte de Dios. Remuneración significa, o tiene el significado para nosotros, de recompensa. En otras palabras, hay una recompensa. Son recompensados los que viven en humildad. Ahora, quiero que vayamos a esta palabra de humildad, porque humildad no significa ser pobre. Tenemos un mal concepto. A veces decimos: ay, el hermanito vive en una colonia muy humilde, en una casita muy humilde, y el hermanito es muy humilde. Y conozco personas que son muy pobres y son bien orgullosos. Conozco personas que no tienen nada y tienen un orgullo muy grande. De hecho, yo no sé, este es otro dicho, no voy a hablar puros dichos, pero me vino. Pero hay personas que yo he visto que dicen: no, hombre, el hambre me tumba, pero el orgullo me levanta. Entonces,
¿Qué es el orgullo? Lo contrario a la humildad. Le vuelvo a recalcar, no significa pobreza. Hay personas con mucha riqueza que son muy humildes en su persona. Entonces la humildad no significa un nivel social, la humildad no significa un nivel de riqueza, tampoco significa una preparación o una carrera. Conozco doctores que son muy humildes y conozco personas que tienen un trabajo demasiado pequeño y son más orgullosos que un médico. Así que no tiene nada que ver la carrera. En otras palabras, la humildad es una decisión que se forma en el carácter del ser humano. Es una decisión que forma el carácter del ser humano. Esa es la humildad. Pensar que no importa la riqueza que venga a mi vida, voy a permanecer humilde, voy a seguir siendo la misma persona. ¿Usted ha visto esas personitas que no tienen nada y cuando lo tienen ni siquiera le dan el saludo? Perdieron la humildad. Yo conozco personas, he vivido con personas así, que no tienen nada, pero cuando tienen, oiga, no le vuelven a contestar el teléfono. No estoy diciendo, no son de la iglesia, hermano. Uy, hace mucho que no los veo. Han crecido tanto que se les olvidó todo. Pero hay una recompensa en ser humildes. Y Dios nos da ejemplo de las recompensas que tiene para nosotros con la humildad. Ahora, quiero que vea de parte de Dios a través de la palabra, lo vamos a ver, porque la humildad no es algo que tenemos que aprender y después hablar de humildad. No es una lección que va para la mente, que va para el conocimiento. Es una enseñanza que tiene que llegar al corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón es de lo que va a hablar la boca. Entonces la humildad tiene que nacer en nuestro corazón para poderla practicar. Pero mire, me encanta, mi hermano, que cuando entendemos la humildad resulta que son pocos. Apunté esto, realmente lo tomé de un libro, pero dice: la humildad es una característica del alma que nos prepara para tener fe, y muchas personas alaban esta virtud y la hacen ver como una joya inalcanzable, pero que a la vez no quisieran tener porque rompería su orgullo y su ego. Todos podemos hablar de la humildad, pero muy pocos quieren practicarla. Mire, acabo de recibir una llamada, no voy a decir el nombre, me hacen una invitación para hacer un evento grande, pero en todo el evento yo tuve que decir no. ¿Por qué? Porque todo el tema no se tocan principios bíblicos, sino superación. Tú puedes, despierta el campeón que hay en ti hay un vencedor, tú tienes la capacidad, tú te puedes hacer rico, tú lo puedes lograr. Y digo, ¿y dónde está Dios en todo esto? Y le digo, no puedo participar. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a través de la palabra que el hombre llega un momento en que topa donde no puede hacer más porque no tiene la capacidad de lo que Dios puede hacer a través del hombre. Y en la palabra del Señor nosotros aceptamos que nosotros no somos capaces, que si algo podemos hacer es porque Dios es nuestro respaldo, porque Dios es quien bendice, porque Dios es quien provee, porque Dios es quien abre puertas, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Él es el que da el poder al hombre para las riquezas, Él es el que da sabiduría al hombre para la inteligencia, Él es el que nos da día con día. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nuestros principios tienen el consejo de la palabra del Señor. Así que es un diamante que muchos desean y añoran, pero que pocos quieren tener, porque es un compromiso. Miren lo que dice la palabra del Señor. Voy a leer 3 versículos nada más. Vaya conmigo a Santiago capítulo 4 versículo 6. Vaya conmigo a esta porción de la palabra. Hay una diferencia muy grande entre humildad y orgullo. El orgullo es lo contrario a la humildad. Vaya conmigo a la palabra Santiago capítulo 4 versículo 6. Dice la palabra del Señor: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero Él da mayor gracia. O sea que cuando usted empieza a practicar la humildad, la gracia de Dios es aumentada en su vida.
¿Qué significa gracia? Son regalos celestiales, regalos de su bendición, regalos de su presencia, regalos que Dios trae a nuestra vida aún sin merecerlos a causa de la humildad que presentamos a nuestros semejantes, a las personas que nos rodean. Dios da mayor gracia a los humildes. Dios recompensa la humildad. Y es importante que entendamos, cuando dice mayor, no estoy dejando absolutamente a nadie afuera, pero las bendiciones, dice, hasta ahorita he sido bendecido, pues puede ser más bendecido. Hasta ahorita no me ha faltado nada, pues Dios dice que Jesús vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. Él da mayor gracia a los humildes. Practicar la humildad es un concepto, es una actitud que debemos nosotros añorar en nuestro corazón y practicarla con todos nuestros semejantes. ¿Saben por qué los papás han perdido autoridad delante de los hijos? Por falta de humildad. De verdad, o sea, quizás diga usted, ¿cómo los papás son llamados a ser papás y tienen que ser papás? Sí, pero los papás se equivocan muchas veces. Yo no le estoy diciendo a usted que se ha equivocado. Yo me equivoqué muchas veces. ¿Cómo le decíamos a nuestros hijos? Vas a hacer esto. Y los hijos con él, ¿por qué, papá? Porque soy su padre, y se calla. No hay humildad cuando les hablamos. Los hijos a veces preguntan una razón de por qué tienen que hacerlo. ¿Qué nos cuesta darles una razón y una explicación para llevarlos al entendimiento? Pero ejercemos autoridad porque nuestro orgullo, porque tenemos una autoridad de padres que no queremos perder. Entonces, al ejercer esa autoridad, perdemos humildad delante de nuestros hijos. Nuestros hijos pueden obedecerlos a causa del temor que les infundamos a sus corazones, pero no por amor. Si nuestros hijos nos obedecen por amor y por la humildad que representamos delante de ellos, nuestros hijos van a crecer siempre invadidos por la presencia de Dios y el amor que los padres pueden darle de lo que han recibido de parte de Dios. Entonces el Señor nos da este consejo a través de la carta de Santiago y nos dice que Dios da mayor gracia. Dios da mayor gracia a los humildes. Ahora, el problema más grande es Dios resiste a los soberbios. ¿Entiende la palabra soberbia? ¿Quién es un soberbio? Qué bueno que lo entiende. No necesito explicarla. Pero qué tremendo, cuando hablamos de soberbia, es una persona que cree tener todo bajo control, es una persona que dice no necesitar a nadie, es una persona que se enaltece con las acciones. Yo hice, yo compré, yo fui, yo gané, mi preparación, mi carrera, mi trabajo, wow, mi trabajo, la riqueza, y es tanta su soberbia que deja a un lado que si él tiene vida es por gracia y misericordia de Dios, que si cada día hay un nuevo amanecer para su vida es porque a Dios le ha placido darle vida y se pone de pie porque Dios está con él, porque él le da un respirar. Pero la soberbia no le deja ver el amor de Dios. Entonces, cuando las personas tienen soberbia, dice la palabra del Señor, Dios los tiene de lejecitos. Dios los tiene. ¿Usted tiene amigos soberbios? Y son sus amigos, me está diciendo. Tenemos amigos muy orgullosos. Sin embargo, usted dice, bueno, así es él. La prima difícil, el tío orgulloso, la hermana vanidosa. Todos eso tenemos en la familia y en los amigos. Y sin embargo no dejamos de ser amigos de ellos porque son parte de la familia, son parte del barrio, son parte de la gente, son parte de las personas con las que nos juntamos, con los que trabajamos. Sabemos cómo son, pero esto es lo que nos explica Dios. Si usted alguna vez ha tratado con personas así, usted dice, bueno, así es como muy orgullosa, muy vanidosa, pero es mi amiga, nada más de lejecitos, así de lejecitos. Imagínese el Señor que nos está diciendo que aquellos que son soberbios, Dios los mira de lejitos. Los mira de lejitos. Mire otra porción, Lucas capítulo 4, versículo 11, dice la palabra del Señor. Esto es importante que lo entendamos, para que entendamos un poquito mejor lo que es la humildad, mi hermano, y los beneficios de la humildad. Lucas capítulo 14, versículo 11, dice, Lucas 14, 11, estamos bien, estamos en el 4, excelente, mi hermano. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Ahora es muy importante que nosotros tengamos un entendimiento claro de qué es enaltecernos. Una persona que se enaltece es una persona que cree que vale más que cualquier otra persona. Cree que tiene más valor que cualquier otra persona. De verdad, es una persona que cree que por su capacidad, su riqueza, se le tiene que prestar más atención. La iglesia carece de humildad, y si esta palabra Dios la puso en mi corazón, y hermano, yo no estoy pensando en ninguno de ustedes, pero estoy pensando en la iglesia, porque necesitamos volver a los principios bíblicos, a los principios donde lo que nosotros practicamos era una humildad. Cada vez que veíamos a alguien entrar por la puerta, lo veíamos como mayor a nosotros, como mejor a nosotros, porque es lo que nos pide la palabra del Señor, que cada uno de nosotros tenga en alta o más alta estima al hermano que está a su lado. Que menguemos, que nos hagamos pequeños para que ellos puedan ver el amor de Dios a través de nosotros. Estamos practicando la humildad. Dice la palabra del Señor: aquel que se enaltece, aquel que cree que él puede, aquel que cree que es más, aquel que cree que es más poderoso, aquel que cree que merece las bendiciones de Dios, dice la palabra del Señor, ese que se enaltece será humillado. Entonces es necesaria la humildad en nuestras vidas, es necesaria, es algo que necesita. Mi hermano, lo voy a llevar a través de los versículos a entender, y es decisión suya hacer caso a la palabra o no hacer caso a la palabra. La humildad no es una opción en los hijos de Dios, es una necesidad en los hijos de Dios. Es una necesidad. ¿Dónde perdemos la humildad? Perdemos la humildad cuando nosotros hablamos con personas y entonces estamos discutiendo algún punto y queremos nosotros tener la razón con esa persona. ¿No le ha pasado? Y usted sabe que usted tiene la razón, y usted sabe que está hablando la verdad, y usted sabe que está en lo correcto, pero a través de buscar lo correcto, a veces usted pierde la paz con esa persona. ¿De qué le sirvió tener la razón si perdió la paz? No sé si me estoy explicando correctamente. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 16, versículo 19. Leemos otros dos de esta porción. Mire lo que dice la palabra del Señor. 16, 19. ¿Está conmigo ahí? Dice la palabra del Señor: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Que repartir despojo, donde está el botín, donde está la riqueza, hermano, mejor que esa riqueza, que ese botín, que lo que se ganaron, que lo que conquistaron, mejor que eso, dice la palabra del Señor, es humillar nuestro espíritu con los humildes. En otras palabras, buscar a aquellas personas que, mire, son humildes de corazón, son humildes en condición, son humildes en carácter, juntarnos y rodearnos con esa clase de personas, porque esos que nosotros pensamos como seres humanos, que son humillados, que son humildes, la Biblia nos dice que son los que serán levantados cuando llegare su tiempo, que Dios los exaltará porque se han humillado. Si nosotros nos humillamos delante del Señor, Él nos exaltará en el tiempo de nuestro Dios. Lea un último versículo conmigo, Salmo 37, 11, en esta introducción. Salmo 37, 11. Yo quiero que vea un poquito de lo que es la humildad. Salmo 37, 11. ¿Está conmigo ahí? Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Los mansos, ¿entiende lo que es mansos? Yo sé lo que está pensando. Ay, es adivino. No, porque todo el mundo habla eso. Dios me dijo que yo fuera manso. Ya ve que sí está pensando lo que yo estoy pensando. Dios me dijo que yo fuera manso. Y sabe, cuando decimos la palabra manso, pero no menso, ya hay algo de orgullo ahí. Porque la palabra del Señor dice, bueno, Jesús dijo, si te dan en una mejilla, no, yo soy manso, pero no. Entonces tienes orgullo. No eres capaz de cumplir lo que el Señor te ha pedido. Si alguien te hace llevar su carga una milla, dice el Señor, tú. Entonces cuando nosotros nos defendemos y entramos a la defensiva, perdemos la humildad. Perdemos ese llamado de parte de Dios.
Y dice que los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios? Que entendamos la humildad. Es que cuando nosotros aprendamos a ser humildes, cuando tú digas, yo no puedo, yo no voy a pelear, yo no voy a defenderme, yo necesito que las personas entiendan que la paz de Dios está en mi corazón. Cuando tú muestres tu debilidad, hermano, entonces es cuando entra la presencia de Dios y empieza a defenderte y empieza a abrir puertas porque mostraste ser humilde. Es cuando Dios empieza a actuar en nuestras vidas a causa de que estamos obedeciendo su palabra. Hay herencia, hay abundancia de paz en la humildad. ¿Sabe? Cuando no hay humildad, se pierde la paz. Dijo una mujer en una ocasión, dice que esta mujer tomaba demasiado, era una alcohólica, y cada que llegaba su esposo a su casa, esta mujer empezaba a discutir por una cosa, por otra, pero porque estaba alcoholizada, y una vez y otra vez, y el hombre decía, ya no aguanto a mi esposa, ya no hallo qué hacer con mi esposa, ya no hallo cómo hacer con mi esposa, y un día llegó y estaba la esposa haciendo escándalo, pues paz le dio unas, iba a decir unas santas cachetadas, pero no, nada más unas cachetadas. Pelearon, discutieron, y él dijo, no, ya empecé a golpearla, ya no sé qué voy a hacer. Y llegó un momento en que el hombre volvió a su casa y tuvieron un disgusto, pero ya no era, porque él se quedó sorprendido y dijo, ¿por qué no está tomando mi esposa? Le hizo la cena, al hombre no le gustó la cena, se enojaron. Y la sorpresa de él, que en esa discusión, lo primero que hizo fue darle un manotazo a su esposa, y su esposa se quedó parada y le dijo, mi amor, emparéjame la otra para que se me vean las dos rojitas. ¿Qué le pasó? Se quedó sorprendido. Se fue al trabajo al otro día, de la tarde volvió y otra vez, y la casa bien limpia, bien organizado, la comida lista, y dijo, ¿qué está pasando con mi esposa? Se quedó callado, no dijo nada. Se acabaron las discusiones, se acabaron los pleitos en la casa. El hombre no preguntaba qué está pasando, pero un día lo descansaron temprano en su casa por lluvia, volvió a su casa y resulta que ahí estaban dos personitas con su esposa enseñándole de la Biblia. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué están haciendo? Y se levantaron todos asustados. Su esposa dijo, no te quería platicar, pero estoy aprendiendo del Dios que te trae paz al corazón, del Dios que te cambia, del Dios que te transforma. Y las mujeres le dijeron, permítanos seguirle enseñando a su esposa. Y él dijo, si eso que ustedes dicen es verdad, si el Dios de la Biblia cambió a mi esposa, lo que yo veía antes era una alcohólica, ahora veo una mujer llena de amor. Enséñenme de ese Dios, háblenme de ese Dios que pudo cambiar a mi esposa, que era una alcohólica y ahora es una mujer llena de amor. Háblenme de ese Dios, mi hermano. Cuando practicas la humildad, alguien te va a preguntar, ¿a qué Dios estás sirviendo? Es mentira, mi hermano, esas personas que dicen, Dios formó un ejército, sí, pero habla de un ejército espiritual, de no guerreros, hermano. Hace tiempo, yo no sé si ustedes conozcan esos, no, mejor no lo voy a decir, pero hay hermanitos que van a jugar a fútbol. Hace tiempo me encontré a unos hermanitos, todos los hermanitos de una iglesia, la mayoría de ellos andaban con un ojo morado. De verdad. Y entonces yo pregunté, porque la curiosidad, ¿verdad? Uno no es chismoso, pero es curioso. Yo dije, ¿qué les pasó? Todos con un ojo morado. Son pastores, hasta el pastor con un ojo morado, y el copastor y el del piano con un ojo morado. Y me dicen los hermanos, pregúntenles a los otros para que vean cómo quedan. Oye, hermano, ¿dónde estoy? ¿Cuál humildad? Estaban en un campo de fútbol, una persona por accidente pateó a uno de los hermanos, vinieron los otros, hizo el escándalo, se voltearon los equipos de fútbol, suspendieron el fútbol después de que todos estaban, algunos fueron a dar allá en Reynosa hasta la Cruz Roja. ¡Qué tremendo! Ya me di cuenta cuáles fueron. ¡Qué tremendo! Fueron a dar hasta la clínica. ¿Cómo les hablamos de paz y amor cuando no somos capaces de dominar nuestro carácter y nuestra vida? Por eso es importante la humildad. ¿Sabe, mi hermano, que cuando alguien está provocando, es más fácil guardar la paz cuando nos quedamos callados? Es más fácil tener la paz. Mire, vaya conmigo a Mateo capítulo 18, mi hermano, versículo 1, y vamos a leer hasta el 4. Versículo 1, Mateo capítulo 18, versículo 1.
Debe haber una evidencia en los hijos de Dios de que hay humildad. Tiene que haber una evidencia. Es que no es opcional, le vuelvo a recordar, no es opcional. Tiene que mostrar que hay verdaderamente del amor de Dios en su vida. Mateo capítulo 18, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Fíjese la pregunta. Vinieron con Jesús y le dijeron: ¿quién es mayor? Miren, no vamos a ir muy lejos. Yo sé, aquí tenemos unos hermanos que nos visitan, pero ¿quiénes piensan ustedes que es el mayor aquí en la iglesia? No me miren a mí, el pastor. ¿Sabe que siempre les he explicado que el pastor se le dice siervo? ¿Por qué se le dice siervo? Porque es trabajador de ustedes. En otras palabras, ustedes serían mayores que el pastor, porque el pastor trabaja para ustedes. Pero a veces nos perdemos el rol y en vez de un pastor tenemos un teniente enfrente que manda, que dice, que solamente da órdenes. Entonces debe haber una muestra. Llegaron con Jesús y le dijeron: Señor, cuando venga ese reino del que nos hablas, en el reino, ¿quién será el mayor? Pudiera ser Pedro, porque ustedes saben que Pedro sacó la espada. ¿Sí? De repente pudiera ser, ¿quién fue? Elías. ¿Qué hizo Elías? Hizo bajar fuego del cielo. Llover fuego del cielo. Ese debe ser el mayor. Pero Pedro caminó por las aguas. Bueno, más o menos. Pero Eliseo resucitó muertos. ¿Quiénes piensan ustedes que debe ser el mayor? Si vamos a los apóstoles hacían milagros. ¿Quiénes deberían ser el mayor en el reino? Tiene que haber un mayor. Y Jesús les dijo: sí, hay un mayor. Así que prepárense a ver quién de ustedes va a ser el mayor. ¿Están listos para ser los mayores? Dígame amén, ayúdenme. ¿Quieren ser los mayores? Versículo 2. Y Jesús les dijo: miren, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Versículo 3. Y dijo: de cierto os digo que si os volvéis y os hacéis como niños, si no os volvéis y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Versículo 4. Dice: así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. ¿Por qué Jesús da el ejemplo con un niño? ¿Por qué Jesús da el ejemplo con un niño? ¿Sabe, mi hermano? ¿Ha escuchado esa frase? Ya no voy a decir dicho. ¿Ha escuchado esa frase que dice: no se peleen, ellos son niños? Al rato van a las vecinas que se pelean: ay, que tu niño, que le jaló los cabellos a mi niño, que le rompió el bonito a mi niña y que le rompió el carrito, y se pelean. Y después las mamás se andan peleando y no se peleen, son niños. ¿Qué pasa con los niños? Se rompen un juguete y al ratito andan juntos. Los hermanitos, oiga, en la casa, ¿verdad? Se pelean, pero no son casitas cristianas, ¿o sí? Porque los niños cristianos no se pelean. ¿Qué pasó? Los hermanos en Cristo que viven en su casa con muchos otros hermanos, ellos no se pelean. Entonces el Señor dice: tienen que ser como niños. ¿Sabe? A un niño le preguntas, mi hermano, de verdad, le preguntas: ¿por qué te enojaste con este niño? Y puede decir que se enojó porque le rompió el juguetito. Y usted se puede molestar, pero el otro día esos dos niños están jugando juntos y no se acuerdan del problema. No se acuerdan del problema. Porque son niños. No guardan rencor, no tienen orgullo. No hay orgullo en sus corazoncitos. Y esto es lo que dice Jesús: háganse como niños. Háganse pequeñitos de tal manera que olviden las ofensas que le hacen a ustedes. Olviden las malas palabras, olviden el momento de lágrimas porque una hermana los ofendió, porque un hermano no los saludó, porque no le abrieron la puerta. Olviden todo eso, sean como niños, sigan amándose, sigan cuidando, síganse ayudando, síganse jugando juntos, síganse reuniendo como niños, sean como niños, porque el que se hace como un niño, ese será el mayor del reino de los cielos.
Yo he platicado con personas de verdad. He platicado con personas que recuerdan con día, con fecha, lugar y el momento en que los ofendieron. Yo recuerdo, mi hermano, era el año 1983. Ese día llegó mi tía bien enojada. Yo creo que estaba endemoniada porque me ofendió, me lastimó, pero ni crea que se me va a olvidar. ¿Ha visto eso? A un niño pregúntele cuándo fue la última vez que peleó con el vecinito y no se acuerda. A un niño pregúntele quién le robó el lápiz allá en la escuela, ya no se acuerda, porque resulta que ese que le robó el lápiz ahora ya es su mejor amigo. ¿Entiende lo que es humildad? Estaremos listos para obedecer al Señor y ser humildes. Dijo el Señor, miren, pongan atención, porque el que se haga pequeñito como un niño, ese será el mayor. Todavía no hay uno que sea mayor en el reino de los cielos, porque nos falta mucho como seres humanos. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7 nos da un llamado el apóstol Pablo y nos dice algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice: el cual, hablando de Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Lo que está diciendo es que Jesús estaba en el reino. Jesús estaba en el reino. Jesús estaba con el Padre. Jesús estaba en la gloria. Nosotros anhelamos llegar un día a la gloria, al cielo. Jesús ya estaba en el cielo, Jesús ya estaba en el trono, Jesús estaba con el Padre juntamente con los ángeles. Pero la Biblia dice que se despojó de todo eso, se despojó de ser rey, se despojó de su autoridad, de su gloria, para tomar cuerpo de hombre y habitar entre nosotros. En otras palabras, aquí está el ejemplo. Jesús era grande y por amor a nosotros se hizo pequeño. Jesús tenía el trono y el reino, pero se despojó del reino y vino y se humilló para hacerse como cualquiera de nosotros, mi hermano. Por amor a cada uno de nosotros se despojó. Este llamado, yo creo, mi hermano, que es un llamado a nuestros corazones a que nos despojemos de ese falso orgullo, de esa vanidad. Es tiempo de buscar a esa persona. Conozco personitas, mi hermano, que tienen 2, 3, 5, 7 años sin hablar con papá, sin hablar con mamá. ¿Por qué? Porque me ofendió cuando yo era un niño, porque me lastimó cuando yo era una niña, porque tuvimos un problema muy grande. Pero nosotros que hemos conocido de Cristo, no tomamos el proceso de caminar por la humildad, decir: no importa que no me hablen, no importa que no me saluden, ahora soy un hijo de Dios, voy a buscar la paz de mi Dios y haré la paz con mis hermanos, haré la paz con mi familia, haré la paz con mis padres. Voy a practicar humildad, que es el llamado que Dios nos está haciendo. Y se pierden tantas relaciones. Ahora aquí les estoy enseñando un ejemplo de parte del apóstol Pablo, que Jesús ya tenía la gloria y se despojó de ello para venir a buscarlo a usted. ¿Podrá hacer usted algo por esa persona que usted ama? Allí mismo en el versículo 9, 2 versículos más adelante, en el versículo 9 dice el apóstol Pablo: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vuelve a hablar de Jesús. Jesús se despojó bien y nos busca. Para llevarnos a nosotros y conectarnos una nueva relación con el Padre era necesario un sacrificio. Jesús va a la cruz del Calvario, muere crucificado. La palabra del Señor dice que lo es sepultado, pero que al tercer día resucita. Y dice la palabra del Señor: después de que se humilló, a causa de la humillación, a causa de la humildad de Jesús, a causa del amor de Jesús, el Padre lo exalta y lo pone en un trono y le da un nombre que es sobre todo nombre. A causa, y esto es lo que dice el Señor: si te humillas, yo te voy a exaltar, te voy a levantar, te voy a llenar de bendiciones y de abundante paz. Pero necesitas tomar en serio el paso de la humildad. Si no tenemos mansedumbre, no hay humildad en nuestras vidas. ¿Entiende lo que es mansedumbre? Hay personas que dicen: pero los cristianos somos como más diferentes, ¿no? Porque en el mundo la gente dice: a mí el que me la hace, me la paga. Pero cuando venimos a Cristo, como que nos cubrimos así con una coraza y dicen: no, hombre, si yo soy un pan de Dios, soy tan buena persona, nada más que no me busquen, porque si me buscan me hagan.
Hay personas que dicen, no, es que me escarbaron tanto que me encontraron los peles, me sacaron el coraje que ya tenía muy escondido, pero nunca lo soltó. De verdad. No ha habido las mamás, es que estos niños me sacan de mis casillas. ¿A mis casillas? Efesios capítulo 4, versículo 2 habla de que nosotros tenemos que ser mansos. Si nosotros no tenemos mansedumbre en nuestras vidas, difícilmente vamos a comprender y a practicar lo que es la humildad. Efesios capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra del Señor: con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros. ¿Está dispuesto? Sí, en amor. Es el vínculo perfecto. ¿Está dispuesto a soportar? Mire, es que a veces aquí mismo dentro de la iglesia tenemos que practicar la humildad. Esto no es nada más para que lo guarde en su corazón, es para que se practique. Amén, amén. Para que se practique de verdad. Tenemos que evaluar qué clase de cristianos somos. ¿Qué clase de cristianos somos? Dios nos hace un llamado, hermano, constante a vivir en su amor. Y le aseguro, mire, yo por muchas veces he soñado, bueno, no sé si he soñado en mi imaginación, pero de verdad que yo le pedía a Dios, muchas veces le pedía, Señor, por favor, si me vas a ser un predicador, había un predicador y le ponía nombres, quiero ser un predicador como fulano de tal, de mínimo como fulano de tal. Y Dios no me lo concedió. Le dije, bueno, está bien, Señor, a lo mejor estoy pidiendo mucho, pero yo quiero ser de perdido como aquel predicador. Pidiendo mal. Sí, hay unos hermanitos que salen en la televisión, todos predican igual que el pastor, todos igual. Estamos delante de la presencia del Señor y vamos a gozarnos. Y luego viene el copastor, mis hermanos, les invito a gozarse. Todos tienen un mismo molde. Yo creo que Dios sí se los concedió a ellos. Dios sí se. Y sabe, hermano, cuando estás en oración te das cuenta que Dios no quiere hacer de ti una persona que tú no eres. Tú eres especial. Somos especiales cada uno de nosotros. Y así como tú eres, así con esa voz tan alegre que tienes, así con esa sonrisa que sabes dar, así te ama Dios, pero no te va a hacer igual a nadie, porque somos especiales cada uno. Dios no te llamó para hacer una copia ni para hacer una imitación de otra persona. Dios te llamó para darte vida a ti, para usarte con propósito, para que tú te levantes y digas, ahora sí, ya lo entendí y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Seré mi mejor versión, seré lo mejor de lo que yo puedo hacer, porque Dios me llamó tal y como soy. Ahora, entendiendo la palabra del Señor, voy a practicar cada uno de los estatutos de mi Dios en mi vida. Y de ahí empezamos. Yo no puedo tener el carácter, no voy a mencionar a nadie aquí porque digo yo, hay personitas muy difíciles con su carácter. Y alguien puede decir de repente, no, tampoco, no, pero ese ni parece cristiano. Pero así es él. Y está luchando con su carácter. Espero que sí. Está luchando con su carácter. Hay personas, mire, sí, que no iba a decir no, pero hay personas que no saludan, que así son. Así son. Y pasan por enfrente de usted y parece que yo a veces dijo una mamá, creo que soy invisible. Creo que soy invisible. Mis hijos no me piden permiso, mi esposo no me avisa. Creo que soy invisible. Así el pastor a veces es el último que se entera de los problemas. Yo creo que soy invisible. Mi hermano, así son ellos, no saludan. No saludan. Un buenos días y uno dice buenos días. Y uno se agarra a cantar buenos días, alegría, buenos días, porque nadie le contestó. Nadie, no le ha pasado eso, nadie les contesta. Pero eso no debe cambiar tu actitud. Tú entiendes, mi hermano, que no se trata de ellos, no se trata del carácter de ellos, no se trata si ellos te saludan, se trata de que nosotros hemos entendido que hemos sido llamados por Dios, que hemos sido llenos del amor de Dios y que el Espíritu de Dios y el Espíritu de gozo está con nosotros. Vamos a saludar, aunque no nos saluden. Marquemos una diferencia, porque si no le saludan y al otro día usted lo saluda porque no le saludan, ya son dos los que están mal. ¿Sí?
no haga que crezca. Entonces Efesios dice con toda humildad y mansedumbre, soportados. Por favor, hermano, soporta a tu hermano. Así es él, así es ella. Deja que Dios trabaje, tú no lo vas a poder cambiar. Tú no lo vas a poder cambiar. Juntarte, mi hermano. ¿Alguna vez usted ha tenido preocupación por juntarse con un hermano que es muy pecador? Y usted se ha preocupado, ¿y qué dirán si me ven con el hermano? Porque él es bien pecador. Si el pecado no se pega, hermano. El pecado es una decisión. Y yo creo que le haría mucho bien a ese pecador que vea la luz de Cristo en usted. Que a pesar de que es un desobediente, usted le sigue hablando, usted lo sigue saludando, usted le sigue mostrando amor. A pesar de que anda en pecado y usted sabe que anda en pecado y él sabe que usted lo sabe, usted le sigue mostrando la misma amistad, sigue haciendo misericordia con esa persona. ¿Cómo pues los pecadores van a ver la luz de Cristo si lo que esperan es verlo en usted? Hay pecadores que nunca leerán una Biblia. La única Biblia que ellos van a leer es la que lean en su vida. Y si nos alejamos de ellos, sopórtelos con mansedumbre y espere que Dios haga el cambio en sus vidas. Ore por ellos y nunca se le olvide darles una palabra de parte de Dios. Aunque parezca que no la oyen, Dios está obrando en sus vidas. Mire, yo quiero que se vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Hay una promesa. ¿Por qué tenemos que ser humildes? Primera de Pedro, mire, vamos a leer el versículo 5 y luego el 6. Mi hermano, póngame el 5, por favor. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Como que el Señor trae mucho esta palabra. Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando nosotros entendemos, hermano, que la sumisión trae recompensa también. Eso es aceptar la autoridad que tenemos, jóvenes. Están llamados por Dios a hacer caso, a obedecer a sus padres mientras vivan bajo el techo. No importa que tenga 30, 40 años, no, hombre, ya tiene 40 años, pues está bajo el techo de sus padres. Obedezca a sus padres, porque cuando nos sometemos a la autoridad de casa, nos estamos sometiendo a la autoridad de Dios. Si no podemos estar sometidos bajo la autoridad que nosotros vemos, ¿cómo vamos a estar sometidos a la autoridad de Dios que no le vemos? Importante obedecer para que la gracia de Dios venga a nuestras vidas. Jóvenes, estar sujetos a sus líderes, puede ser en lo secular, a sus patrones. Hay personas, mire, le voy a platicar una pequeña historia que a mí me pasó. Hace muchos años, yo aprendí a trabajar los maquinados. A los 13 años ya manejaba máquinas de maquinados. Y me chiflé a los 13 años, iba a la escuela y trabajaba. Entonces decía, puedo faltar, o sea, me necesitan. ¿Has escuchado a esas personas que dicen, si me voy, cierran el negocio? Si yo me salgo de aquí, quiebra la fábrica. Este restaurante sin mí no funciona. ¿Has escuchado eso? Yo era así. Yo decía, sé tanto de esta maquinaria que me ocupa. Así que falto a la hora que yo quiero. Y faltaba. Y si me corrían, otras personas me estaban esperando. Llegó un momento cuando yo deseé el mejor trabajo. Esa persona que era un alcohólico, pero que cuando yo llegué todavía no estaba alcoholizado, me pasó a su oficina y dijo, te conozco a tu papá, sé que has trabajado desde niño los maquinados, yo sé que tú sabes hacerlo. Me dijo, pero no te contrataría, no te voy a contratar, a pesar de que conozco y sé que soy muy amigo de tu papá, conozco la trayectoria de tu papá, a ti no te voy a contratar. Yo dije, pero yo sé hacerlo. Dijo, pero no te voy a contratar. Y me dijo esas palabras, eres muy orgulloso y muy irresponsable, y esa gente no sirve de aquí. ¿Cómo me dolió? Yo dije, ¿y eso que es amigo de mi papá? De verdad, pero eso me hizo cambiar. Esa verdad me hizo cambiar. A partir de allí, y han pasado días, que mi esposa me dice,
traes mucha gripa, traes mucho catarro, traes temperatura, no vayas, no tengo que ir, o sea que me voy a ir a correr, tengo que ir a trabajar, me levanto, no importa, ¿sabe? Esas palabras cambiaron mi vida y me hicieron una persona responsable. Mi hermano, tú puedes vivir con personas a tu alrededor, pero por miedo y a veces por un falso respeto, mi hermano, o no sé por qué no le decimos la verdad a las personas, no les vamos a ayudar en sus cambios, tenemos que animarlos y decirles la verdad. Lo que estás haciendo, lo estás haciendo incorrecto, estás siendo un irresponsable, estás siendo una persona faltista, estás siendo una persona mentirosa, eso te va a robar la paz de Dios. Necesitas ordenar tu vida. Es mejor una verdad que los haga llorar que una mentira que mate su proyecto o su futuro. Amén. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Entonces dice la palabra del Señor, primera de Pedro capítulo 5, versículo 5, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el versículo 6, miren lo que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios y Dios le va a exaltar cuando fuera el tiempo correcto. Mi hermano, hay una clase de humildad que no tiene nada que ver con Dios. Vaya a Colosenses capítulo 2 versículo 18. También hay humildad falsa, una humildad que solamente es de labios para afuera. Amén. Colosenses capítulo 2 versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, de nuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Hay una humildad falsa. Hay una humildad en el ser humano que a veces quiere mostrar algo que realmente no tiene. Yo creo que el apóstol, cuando está hablando a la iglesia de Colosas y está diciéndole: mire, los privan a veces, no hagas esto y esto te conduce a la paz de Dios. No, mi hermano. Hay personas que dicen: mantente en ayuno 24 horas por 3 días y esto te da la santidad. Hermano, si no tienes una comunión con Dios, no importa cuánto tiempo ayunes. Los sacrificios, mi hermano, haz este sacrificio y entonces tendrás la bendición de Dios. Si tú puedes ganarte la bendición de Dios por tus sacrificios, vana sería el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es por obediencia. Que nadie te afecte, nadie los prive de vuestro premio, afectando humildad. Lo que está diciendo es enseñando una humildad que no tiene, con culto a ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Estas son promesas a veces que vienen, que no tienen nada que ver con las promesas de Dios que vienen a nuestras vidas. Personas: ay, yo tuve un sueño que usted era prosperado, que usted era rico, que a usted le venía el dinero, que se le abrían las puertas. Mi hermano, a veces nos perdemos nosotros por personas que traen palabras que nosotros queremos escuchar. Pero miren lo que dice la palabra del Señor. Terminamos con primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 6, y ahí vamos a terminar, mi hermano. Primera de Pedro, capítulo 5. Así que si alguien le dice: no hagas esto, no hagas aquello, haz este sacrificio, aquí está la paz, aquí está la bendición, que nadie te prive del llamado. Dios dijo que seamos humildes. El Señor nos llama a ser humildes. Dice la palabra del Señor: humillaos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Humillaos. ¿Qué es estar humillados? Cuando hablamos de la palabra del Señor, tenemos que tener un claro entendimiento de lo que es humildad. Humildad no es unas palabras hermosas que nos hagan alegrar el corazón. Humildad no es solamente mantenernos como unos buenos cristianos con una buena apariencia, porque la humildad no es una apariencia. La humildad es un sentir que nosotros decidimos dentro de nuestro corazón y practicamos hablando con otros del amor de Dios. La humildad es una actitud constante en nuestras vidas. Tú puedes practicar ser humilde.
Pero no puedes vivir ser humilde si no lo decides y si no pones tu corazón en las manos de Dios. La humildad es reconocer, mi hermano, que Dios te ama y Dios te escogió tal cual eres. Y si esto fuera poco, mi hermano, entiende que la persona que tú eres la persona que Dios diseñó en el vientre de tu madre, y que aún antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, Dios tenía para ti propósito. Dios te conocía. Y el propósito por el cual Dios nos llamó es para que nosotros podamos vivir unos con otros en amor. Yo no sé si esta palabra de alguna manera le ha ayudado a usted, estos versículos le han ayudado, esta enseñanza le ha ayudado, pero podemos practicar, mi hermano, día con día, sin llevarlo al corazón, porque aprendemos a hacerlo. Pero Dios no quiere unas personas que solamente sepan hacerlo, sino unas personas que quieran vivir en humildad. Dios te ama y no desea que ninguno de nosotros se pierda, dice la palabra del Señor. Déjeme le platico. Cuando Jesús dejó su trono, la palabra del Señor nos dice que Dios vio que el hombre en su corazón tenía constantemente el pecado y que sus pasos solamente eran caminar hacia el pecado. A Dios le dolió que había hecho al hombre de una manera perfecta y que el hombre se hubiera corrompido a través del pecado. Se oyó una voz en el cielo que dijo: ¿quién irá? ¿A quién enviaremos? Dice la palabra del Señor: heme aquí, envíame a mí. Yo iré. Yo iré. Isaías nos describe perfectamente lo que es el Cordero de Dios. Jesús, el Cordero de Dios. San Juan capítulo 1 versículo 29 dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías dice que Él, como una oveja, tenía el poder para hablar de los ángeles. Sí, tenía el poder. Así que si de alguna manera Él podía estar orgulloso, es que era el Hijo de Dios y podía hablarle a millares de ángeles que lo defendieran de ese momento. Pero Isaías dice: tenía que ir a la cruz, porque era necesario que por sus llagas trajera sanidad a todo aquel que le recibiera, que le buscara, a todo aquel que clamara. La Biblia dice que por sus llagas somos nosotros curados. Pero teniendo el poder, dice la Biblia, como una oveja se dejó llevar al matadero. No abrió su boca. Le castigaron. Desbarataron su espalda con 39 latigazos. Y ahora esos latigazos representan nuestra sanidad. La palabra del Señor dice que por sus llagas somos nosotros curados. Pero el castigo de nuestra paz, para que nosotros tuviéramos paz, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Fue sobre Él. Y nosotros le tuvimos como abatido, como despreciado de Dios. Hoy Dios muestra su amor para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan. ¿Cómo has vivido tu vida cristiana? El que era rey se humilló para venir a buscarte. El que era rey y tenía el poder se hizo más pequeño de usted, de cada uno de nosotros, pues se hizo nuestro Salvador. Un padre, sabiendo que su hijo no era un joven ordenado. La historia dice que este padre era rico, tenía muchos ranchos, mucho ganado, pero su hijo parecía no importarle. Su hijo gastaba el dinero, andaba de parranda con sus amigos. Pocas veces lo veían los trabajadores por el rancho. Así que cuando el hombre se sintió grande de edad y enfermo, le habló a su hijo y le dijo: hijo, creo que tú nunca vas a cambiar. No tengo otro hijo a quien dejarle mi riqueza y mis posesiones, solamente tú. Espero que cambies, porque quizás pronto yo tenga que morir. Te amo tanto, hijo, que deseo que cambies. Te dejo toda esta riqueza, te dejo este rancho y aún con trabajadores, con muchas cosas, para que tú puedas vivir en paz y puedes cuidarlo, si puedes administrarlo. Pero necesitas cambiar de vida para que no todo esto se eche a perder. Él le dijo: papá, tú estás loco,
El día que yo quiero dejo el alcohol, el día que yo quiero dejo de tomar con poco mi vida. Tú estás loco, papá. Dijo el papá, mijo, quiero que me hagas una promesa. Dijo, la que tú quieras, papá. Ve. Y caminaron juntos y lo llevó a un establo. Y en el establo, este hombre había preparado un cajón, una cuerda y una horca. ¿Y sabe lo que es el mecate de la horca? Dijo, solamente prométeme una cosa para poderme ir a gusto de este mundo. Dijo, dime, papá, lo que tú quieras. Dijo, si de verdad vas a cambiar, nunca vas a ocupar esto, pero si no cambias y un día resulta que no tienes nada, resulta que lo perdiste todo, resulta que perdiste la casa, que perdiste las propiedades, resulta que ya no hay nada más que hacer, quiero que por favor me prometas que vendrás a este lugar, tomarás la horca y te quitarás la vida. Dijo, papá, esos son bromas. A mí nunca me va a pasar eso. ¿Has escuchado esas palabras? A mí nunca me va a pasar eso. No te preocupes, papá. Un hijo bien amoroso. Muérete a gusto, papá. Muérete a gusto. Eso nunca va a pasar conmigo. La historia dice que el papá muere. El hijo sigue en las parrandas. Vende el ganado, vende el rancho, vende la casa, sigue con los amigos. Cuando ya no tenía nada, ya no había nada más que gastar, el capacito dijo, pasó todo lo que mi papá dijo que iba a pasar si no obedecía. Estoy en la situación que mi padre me dijo y no cambié, todo lo desvanecí. Y entonces recordó la promesa a su padre. Dijo, solo me queda cumplirle el último deseo a mi padre. Y dice que se fue al establo, desempolvó el banco y la soga con la que se iba a ahorcar. Dijo, papá, perdóname, porque realmente nunca hice caso. Perdóname porque todo lo que tú me dijiste era verdad. Perdóname porque nunca dejé los vicios. Perdóname porque acabé con todo lo que tú trabajaste. Perdóname porque te ofendí. Perdóname. Pero hoy te voy a cumplir tu deseo. Y se puso la soga al cuello. Y de un momento a otro se aventó del banquito para quitarse. Y cuando apenas hizo fuerza el banquito, se oyó un tronido muy fuerte. El tubo de arriba era hueco. Se quebró con el peso del joven. Y del medio del tubo empezaron a salir muchas joyas que el papá había escondido ahí. Diamantes, piedras preciosas, oro, plata, mucho dinero escondido ahí que empezó a caer del tubo. Y dijo, guau, ¿y esto qué es? Y entre ellos cayó un papel. Y en ese papel decía, si tuviste que llegar hasta aquí, hijo amado, has cumplido tu promesa. Pero es tanto mi amor que sabía que ibas a fallar. Sabía que lo ibas a echar a perder. Sabía que ibas a fracasar. Pero este es el amor de papá. Te doy una segunda oportunidad para que endereces tu vida. Te doy una segunda oportunidad para que vivas feliz. Te doy una segunda oportunidad para que aproveches cada día de tu vida. Historia de un padre de verdad. Dios nunca se va a cansar de ti y te da una oportunidad más. Empieza a vivir como es correcto. Empieza por amar a Dios. Ama al próximo como a ti mismo. Empieza por ser humilde. Empieza por soportar en su carácter a cada uno de ellos y llámalos como si fuera a ti mismo, porque haciendo eso estarás obedeciendo la voluntad de Dios. Póngase de pie, hermano, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Yo no sé cuál es su posición, no sé a quién Dios le ha hablado. Sé que Dios pone esta palabra en mi boca porque alguno de nosotros la necesita. Sé que Dios habla a su corazón. Sé que Dios va a orar de una manera hermosa. Quizás no es humildad su problema. Quizás usted es humilde. Quizás no hay orgullo en su ser. Pero hay algo que no le permite acercarse a Dios. La falta de perdón. La reconciliación de unos con otros, el mostrarse humilde con la persona que le ha ofendido. No sé cuál sea tu debilidad, no sé cuál sea el problema que te hace ver hacia el cielo y buscar la presencia del Señor.
Es tiempo de humillarnos delante del Señor.